Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Ricardo Ramírez y vamos a analizar el día de hoy la histología de la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula endocrina que se encuentra localizada en la parte anterior del cuello. Esta tiene varios lóbulos y en la parte posterior se encuentra íntimamente relacionada con las glándulas paratiroides, que será tema de otro video. La glándula tiroides histológicamente se describe en forma de folículos, la cual es su estructura principal. ¿Qué es un folículo? El folículo viene siendo una estructura quística, ¿sí? Que está rodeada de un epitelio y que en el centro tiene un material gelatinoso, un material espeso llamado coloide. En este coloide vamos a encontrar diversas macromoléculas que vamos a ver más adelante. Haciendo zoom a esta imagen, que es una imagen, una microscopía de tiroides, les voy a señalar esta parte de aquí. Esta parte de aquí sería el epitelio folicular, que es un epitelio cúbico simple, importante que lo sepas. Epitelio cúbico simple rodea todo el folículo, epitelio folicular, son las células foliculares, y en el centro tenemos a esta sustancia gelatinosa llamada coloide. Aquí va a haber diversas macromoléculas que ahorita vamos a ver. Es importante que sepas que, recuerda, las células tienen diferentes polos. El polo apical o la parte apical de la célula es la que está en contacto con la coloide, ¿sí? La parte basal estaría en contacto con los vasos sanguíneos, con los capilares, que serían capilares fenestrados, como en la mayoría de las glándulas endocrinas, ¿sí? Este epitelio folicular tiene dos tipos de células: las células foliculares o principales y también a las células clara o parafoliculares o células C, que ahorita vamos a ver la diferencia entre ellas. Entonces, lo primero que quiero que entiendas es cómo se organiza básicamente la glándula tiroides, y es en forma de folículos. Aquí estaremos viendo un folículo, por ejemplo. Si te quisiera señalar otro folículo, sería este, por ejemplo, y así podemos señalar todos los demás folículos, ¿sí? Es un corte muy bonito y muy fácil de identificar. Ahora, quiero hacer énfasis sección, en esta sección y en esta sección. Eso de ahí se ve como un acúmulo de células, muy bien pudiesen confundirse con células C o células parafoliculares, pero la realidad es que son folículos, pero que están cortados en otra orientación, en orientación tangencial. Entonces, estos folículos no alcanzaron a salir igual de bonitos que los que te señalé en amarillo. Entonces, cuidado con ese aspecto, ¿sí? Muy bien. Si hacemos un poco de zoom en esta imagen, tendríamos algo así. Esto sigue siendo glándula tiroides, pero con un poco más de zoom. Esto, al igual, serían nuestras células foliculares, que es un epitelio cúbico simple, recuérdalo. Y en el interior tendríamos a nuestro coloide. Las flechas negras están señalando a vasos sanguíneos, que son capilares fenestrados, que están en contacto con la parte basal de la célula folicular. Eso es importante que lo recuerdes, ¿ok? Dentro del coloide habrá diversas macromoléculas que ahorita vamos a ver, pero en especial una, la tiroglobulina. La tiroglobulina se encuentra dentro del coloide, es una proteína a modo de armazón, a modo de andamiaje, que va a ayudar a la formación de las hormonas tiroideas. Recuerda, la célula folicular va a ayudar a la formación de hormonas tiroideas, sí, claro que sí. Pero ¿dónde se forman? ¿Dónde se sintetizan las hormonas tiroideas? Se sintetizan en el coloide. Eso es importante que lo recuerdes. Las hormonas tiroideas no se sintetizan en las células, se sintetizan en el coloide. Las células proveen los materiales necesarios, pero en sí las hormonas se sintetizan en el coloide. Eso tienes que entenderlo muy bien. Ahora, estas imágenes que estás viendo aquí corresponden a células parafoliculares o células C o células clara. Siguen siendo parte del epitelio, ¿sí? O sea, están dentro de la misma lámina basal, solo que están lejos del coloide. No están en contacto con el coloide, y esa es la característica clave para diferenciar una célula parafolicular de una célula folicular. Ahorita que la veamos en microscopio electrónica, nos daremos cuenta de ello.
Muy bien. En esta imagen de aquí te quiero ejemplificar lo siguiente. Esto de aquí es un folículo con su coloide. Esto es una microscopía electrónica de transmisión de un folículo con su coloide. Esta imagen no es de tu libro Ross, es de otro libro. Ve, esto sería la lámina basal del epitelio folicular. Y tenemos a dos células. Fíjate, esta célula que está marcada en rojo es una célula folicular cuya parte apical está en contacto con el coloide y cuya parte basal está en contacto con los vasos sanguíneos. Esta es la misma. Pero si te fijas, aquí tenemos una célula que está como decolada, está ahí decolada, sigue siendo parte del epitelio, pero no toca el coloide, está afuera, ¿sí? No toca el coloide. Estas células son las células C, células clara o células parafoliculares. Estas células tienen gránulos porque tienen una hormona que se llama calcitonina. La almacenan y luego la liberan. Calcitonina tiene que ver con la regulación del calcio, bajar los niveles de calcio en sangre. Entonces, no es extraño que en exámenes de universidades te pregunten sobre función de la glándula tiroides. La función de la glándula tiroides obviamente es producir hormonas tiroideas, T3, T4, pero aparte tiene una función extra que es producir calcitonina para bajar los niveles de calcio en sangre. Entonces, cuidado con este tipo de preguntas. Ya si nos trasladamos a una imagen del libro Ross, sería esto de aquí, donde estamos viendo esta célula con abundantes gránulos de secreción que son vesículas que contienen calcitonina, las cuales nos van a ayudar a bajar los niveles de calcio en sangre. La calcitonina es algo así como el antagonista de la paratormona. La PTH paratormona eleva los niveles de calcio en sangre, la calcitonina los baja. ¿Sí? Esto es importante que lo entiendas muy bien. Recuerda que esta célula folicular va a producir varias macromoléculas y las va a mandar al coloide para poder sintetizar las hormonas tiroideas en el coloide. En la membrana basal tendríamos a receptores de TSH, de tirotrofina. Estas no tienen, estas sí. En esta imagen de aquí estamos observando una imagen de células foliculares en microscopía electrónica de transmisión junto con su coloide. Esto que estoy marcando aquí sería una célula folicular y esta de aquí sería otra célula folicular. Y estas son la parte apical de las células. Se caracterizan por tener microbiosidades romas, es decir, microbiosidades chiquitas que están en contacto con el coloide. Esto sería el coloide, ¿sí? Entonces, esto sería la lámina basal de las células, ¿sí? Del epitelio. Aquí es donde estaría el receptor de hormona TSH o de tirotrofina. Recuerda que las células no sintetizan T3 y T4. Van a sintetizar varias macromoléculas hacia el coloide y ya en el coloide es donde se forman las hormonas. Ahorita vamos a explicar ese mecanismo. Las hormonas que se sintetizan en el coloide son la T3 y T4. La calcitonina se sintetiza en las células C, o células claras o parafoliculares. La T4 se llama T4 porque tiene 4 moléculas de yodo. Se le llama tetrayodotironina, también conocida como tiroxina. La T3 se llama triyodotironina, es decir, tiene 3 moléculas de yodo. En sí, las dos son fisiológicamente iguales, solo que la T4 es menos activa biológicamente y la T3 es la forma activa de la hormona, la forma activa y más potente de la hormona. ¿Qué funciones tienen estas hormonas? Es importante que la conozcas. En sí es aumentar cosas, aumentar cosas. Regulan el metabolismo basal, aumentan el metabolismo basal. Te doy un ejemplo. Si tú te pones a hacer ejercicio, pones a hacer CrossFit, estás aumentando tu metabolismo basal. Pero te duermes, estás acostado, estás relajado, tu metabolismo basal está bajo. Entonces las hormonas tiroideas lo que hacen es aumentar todo ese metabolismo basal. Con que te imagines que estás haciendo ejercicio, todos los procesos fisiológicos que pasan cuando haces ejercicio, la mayoría de ellos los hace o los emula la hormona tiroidea. Te voy a dar un ejemplo. Al aumentar el metabolismo basal, la hormona tiroidea aumenta el metabolismo de carbohidratos, de proteínas y la degradación de lípidos, ¿sí?
porque lo que quiere es tener glucosa para estar activo y utilizarla. ¿Qué más hace la hormona tiroidea? La hormona tiroidea va a generarnos calor. Va a generarnos calor. Nos ayuda a la producción de calor. ¿Qué otra cosa hace? Estas hormonas tiroideas son súper esenciales en el recién nacido y en el feto, que de hecho, si no están, pueden producirse efectos patológicos del desarrollo e incluso puede llegar a haber un retraso neurocognitivo muy importante en los bebés, ¿sí? Entonces es súper importante en los recién nacidos. Por eso se hace el tamiz metabólico para detectar si un paciente bebé tiene o no tiene deficiencia de hormonas tiroideas. Entonces eso tienes que saberlo también. ¿Qué otra cosa hace la hormona tiroidea? La hormona tiroidea va a aumentar la reabsorción ósea, aumentar la resorción ósea, es decir, va a hacer que el hueso se desgaste, va a aumentar la resorción ósea. Eso también lo hace la hormona tiroidea. La calcitonina, dijimos que su función era inhibir la resorción ósea, ¿sí? Inhibir la resorción ósea va a reducir la calcemia, ¿ok? Va a reducir la calcemia, bajar los niveles de calcio en sangre. Ahora, ya conocemos las hormonas tiroideas, pero ¿cómo se forman? Se forman de la siguiente manera. Aquí quiero que pongas mucha atención. Esto de aquí es el folículo, lo que estoy marcando aquí es el folículo con sus células foliculares principales y con su coloide, ¿verdad? Esto es exactamente lo mismo. Fíjate. En la membrana basal de las células foliculares tenemos dos cosas. Un receptor que se llama receptor de TSH, ¿sí? Receptor de tirotrofina. ¿Te acuerdas que la TSH se produce en la hipófisis, en la adenohipófisis? Bueno, tiene un receptor para TSH, hormona estimulante de tiroides. Tenemos un canal, un transportador de yoduro que se llama NIS. Esto es muy importante que lo conozcas. Se llama NIS. En la parte apical de la célula tenemos otro transportador que se llama pendrina. ¿Sí? Esto es muy importante. Y esto es el coloide como tal. ¿Cómo se forman las hormonas tiroideas? El elemento esencial para formar las hormonas tiroideas es el yodo, yoduro. Ese no lo produce el ser humano, lo tenemos que consumir de la dieta. ¿De dónde lo consumimos? De la sal. La sal ya trae yodo, por eso se llama sal yodada. Antes era un problema muy importante en la salud pública porque la sal no traía yodo y la dieta del humano generalmente no trae yodo. Entonces era un problema muy importante porque había muchos problemas en la tiroides. Después entraron regulaciones de la OMS en general de todo el mundo y ahora ya la sal tiene que ser yodada. Porque pues a todo le ponemos sal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Ve, para que se puedan sintetizar las hormonas tiroideas ocupamos varios procesos. Yo siempre les digo como si fuéramos a preparar una sopa, un caldo, y ocupamos varios ingredientes. El primer ingrediente es una proteína de andamiaje, un molde, que se llama tiroglobulina. Me gusta ejemplificarlo con este molde de cupcakes. El molde de cupcakes sería la tiroglobulina y nos va a servir para hacer nuestros cupcakes. Y nuestros cupcakes serían las hormonas, ¿verdad? Bueno, entonces la célula folicular, importantísimo, va a producir tiroglobulina y la manda al coloide. Eso es pregunta de examen. Ya tenemos una cosa que produce la célula folicular. La manda al coloide, tiroglobulina. ¿Qué más hace la célula folicular? La célula folicular no produce yodo, no sintetiza yodo, no. Simplemente lo transporta desde la sangre hacia el coloide. El NIS ingresa yoduro, no yodo, yoduro. ¿Sí? Y luego la pendrina saca ese yoduro hacia el coloide, ¿sí? Hasta ahí se quedó. Ya tenemos yoduro en el coloide. Bueno, la célula folicular sintetiza una enzima muy importante, la que va a hacer la cocción de esta sopa, que se llama peroxidasa. Entonces ya llevamos dos cosas que produce la célula folicular. Ya tenemos en el caldo la tiroglobulina y ya tenemos a la peroxidasa tiroidea. La peroxidasa tiroidea, su primer cosa que hace, su primer proceso, es cambiar este yoduro a yodo. Ahora se llama yodo. Y este yodo ya lo podemos emplear para hacer hormonas tiroideas. Y el proceso es súper sencillo. La peroxidasa primero transforma de yoduro a yodo y después va a añadir ese yodo a la tiroglobulina. Y lo añade de la siguiente manera.
Si le pega un residuo de yodo, a esa molécula se le conoce como monoyodotiroglobulina. Si le añade dos residuos de yodo, a eso se le conoce como diyodotiroglobulina. Y ahora puede haber combinaciones de estas. Por ejemplo, si yo junto una diyodo con otra diyodo, ¿qué voy a tener? Pues fácil, una T4. Si yo junto una diyodo con una monoyodo, voy a tener T3. Todos estos procesos están realizados por la peroxidasa. Se les conoce como mecanismos de acoplamiento oxidativo, ¿sí? Esta reacción enzimática que la hace la peroxidasa. ¿Para qué funciona la tiroglobulina entonces? Es simplemente una proteína de andamiaje, la cual nos va a servir para ir ensamblando nuestras hormonas. Todo esto que te estoy mencionando ocurre en esta zona, en la zona de las microvellosidades del coloide. Si te fijas, todo esto está ocurriendo en el coloide, no en la célula. Esto ocurre en el coloide, en esta porción de aquí. Es súper importante que aprendas eso. Ahora, en el coloide entonces ya tenemos formadas a nuestras hormonas, pero no nos la podemos comer porque siguen teniendo el andamiaje, ¿no? El porta cupcakes. Entonces, en el coloide tenemos ya nuestras hormonas. Lo que hace la célula a continuación es que reabsorbe esa tiroglobulina con hormonas y con sus lisosomas degrada esa tiroglobulina. Y ahora sí ya tenemos T3 y T4 limpiecitas, puras, y ya las podemos expulsar hacia la sangre como hormonas ya formadas, T3 y T4 respectivamente. Entonces, esto es lo que pasa en la síntesis de hormonas tiroideas y es importante que te lo aprendas muy, muy bien. Aquí les pongo esta función por si no los habían entendido muy bien. Función de las hormonas tiroideas. Esto ya lo habíamos comentado. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la resolución ósea, aumenta la producción de calor, ¿sí? Regula el desarrollo y crecimiento neonatal y del recién nacido también. En general, estas son las funciones. Y si tú sabes muy bien la función de una hormona, en endocrino es demasiado sencillo. Si tú sabes la función de una hormona, tú vas a saber qué síntomas va a tener el paciente cuando está la hormona de más o cuando está la hormona de menos. Y en este caso, en la tiroides hay dos patologías muy frecuentes en donde la tiroides está produciendo mucha hormona, que se llama hipertiroidismo, y donde no está produciendo, que se llama hipotiroidismo. Vamos a verlas. El hipertiroidismo, la causa más frecuente es una enfermedad de Graves. ¿Qué es la enfermedad de Graves? La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune, ¿ok? En esta enfermedad se crea por error un autoanticuerpo que se parece mucho a la TSH. ¿Tú te acuerdas cuál era el mecanismo inicial para empezar la producción de hormonas tiroideas? Pues la TSH, ¿verdad? Bueno, en esta enfermedad hay anticuerpos que se parecen mucho a la TSH. Entonces, esos anticuerpos llegan al receptor de la TSH y estimulan a la célula folicular para empezar con la producción de hormonas tiroideas y empezar con la endocitosis de tiroglobulina y etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese proceso lo activa. Entonces, en la enfermedad de Graves tenemos un hipertiroidismo. La enfermedad de Graves también se caracteriza por tener un exoftalmos, que es acumulación de tejido celular subcutáneo detrás de los ojos, y estos pacientes tienen esto que se le conoce como exoftalmos, proptosis de los ojos. Esto es clásico de estos pacientes. En cuanto a histología, esto no es frecuente que se los pregunten porque esto es patología, pero característicamente el coloide se ve escaso, se ve como chupado o retraído porque la célula está tan activa que no le da chance de almacenar coloide, lo está utilizando. Eso ocurre en el hipertiroidismo. En el hipotiroidismo es todo lo contrario. Aquí los pacientes, la causa más frecuente es una tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune también, pero que destruye la glándula. Aquí no habrá hormonas, no hay hormonas. Esta imagen no es de su libro, sí, pero se los pongo para que lo identifiquen. Esto de aquí, se los voy a poner en grande. Esto de aquí es glándula tiroides, son coloides, ¿sí? Folículos. Y esto de acá es tejido linfoide, son nódulos linfoides en la tiroides. Y esto nos habla de que hay inflamación y que hay destrucción de la tiroides, ¿ok? Entonces, para recapitular, está bien fácil distinguir las dos patologías. ¿Por qué?
Los pacientes con hipertiroidismo, enfermedad de Graves, van a tener todas las funciones aumentadas. Son pacientes súper delgados. Son pacientes súper ansiosos, ¿sí? Que tienen taquicardia, tienen sudoración, ¿sí? La frecuencia cardíaca se les eleva, la taquicardia, ¿sí? Porque la hormona está elevada. En cambio, los pacientes con hipotiroidismo es todo lo contrario. Son pacientes generalmente gorditos, generalmente apáticos, que les da frío, ¿sí? Más como que con letargia, así como somnolientos. Esos son los pacientes con hipotiroidismo. Un ejemplo muy claro, se cree, hay una teoría que Don Quijote y Sancho Panza, ellos tenían respectivamente hiper e hipotiroidismo, que si observamos el fenotipo, corresponde a estos personajes. En la imagen de arriba tenemos un coloide escaso, sería uno de hipertiroidismo, y abajo tenemos un coloide abundante, sería uno de hipotiroidismo, porque el coloide no se está utilizando. Eso sería hiper e hipotiroidismo. Estas son las fases de una paciente con hipertiroidismo clásico exoftalmos. Y estas una fases de una paciente hipotiroidea, más gordita, con la cara como más caída, más como letárgica, deprimida, ¿sí? Somnolienta. Esas serían las fases de estas pacientes. Muy bien, no te olvides de seguir a Histoblastos en la página de Instagram para ver el demás material.